Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Vamos a leer la carta del apóstol Pablo a Timoteo, segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Amén. Capítulo 2. Amén. Vamos a leer el versículo 19. Amén. ¿Cómo dice? Oiga eso. Pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Lo primero que vamos a tener en cuenta en la enseñanza hoy es que esta es una carta pastoral. ¿Ya? Pablo le escribe esta carta a un pastor llamado Timoteo. Es lo primero que vamos a tener en cuenta. En ese orden de ideas, Pablo persuade a Timoteo acerca del gran riesgo que corre la iglesia que Timoteo administra a causa de las diferentes posturas doctrinales que pueden surgir dentro de la comunidad cristiana. Si ustedes miran, por ejemplo, el versículo 11 en adelante, leemos: palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y dice: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición ¿de quién? De los oyentes. Y luego le dice cuál debe ser el comportamiento de él. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tienes de qué avergonzarte, que usas bien la palabra de verdad. Y luego le aconseja: evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra corcomerán como gangrena, de los cuales son ¿quiénes? Himeneo y Fileto, que se desviaron ¿de qué? De la verdad, diciendo que la resurrección ¿qué? Ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. En razón a esos dos personajes que habían en la iglesia, que dañaban la conciencia de los creyentes, es que Pablo da la enseñanza de la cual hoy estamos aquí compartiendo. Jesús dijo un día: un poco de levadura ¿qué? Leuda toda la masa. Los discípulos pensaron que era porque él no había llevado ¿qué? Pan, porque ellos no habían llevado pan. Y Jesús les recordó que no se trataba de eso, que él podía multiplicar los panes. ¿Que cuál era el problema? Que de eso no se trataba. Se trataba de algo más serio que del pan, de la doctrina de los fariseos, que podía dañar la conciencia, el normal desarrollo de la vida cristiana de sus creyentes en el tiempo que Jesús estuvo aquí. Ahora, estos señores de los cuales Pablo habla, Himeneo y Fileto, dice que eran creyentes, estuvieron en la iglesia, profesaron el evangelio, pero ¿qué es lo que dice? Se desviaron de la verdad. Si se desviaron de la verdad, fue ¿por qué? ¿Por qué? Porque estaban en la verdad. Uno no se desvía de algo si no está en algo. Ellos estaban en la verdad, o sea, abrazaron la sana doctrina un día, pero otro día cualquiera se dejaron influenciar de algunos señores
que decían que la resurrección ya se había efectuado, que no es cosa para el futuro, y estos creyeron, formaron una discusión en la iglesia y se llevaron a muchos creyentes tras sí. Por eso él dice que esas enseñanzas carcomen como ¿qué? Como gangrena. Porque quienes plantean una tesis diferente a lo que el cristiano ha creído, buscan la forma más sutil, con más sagacidad, con una apariencia impresionante, de los cuales Pablo habla en la carta a los Romanos capítulo 16. Os ruego, hermanos, que os fijéis en aquellos que causan divisiones en contra de la doctrina de Cristo, ¿cierto? Y les dice, porque esas personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras engañan los corazones de ¿quiénes? De los ingenuos. Observe eso. Pedro escribe en su capítulo 2 y dice, así como hubo falsos profetas en el pueblo, así también se levantarán falsos maestros entre vosotros, los cuales introducirán herejías de una manera tan sutil que el cristiano no alcanza a percibir el veneno, que fue lo que Jesús dijo, un poquito de ¿qué? Entonces Pablo está diciendo aquí que el cristiano debe de tener un sello. ¿Y cuál es el sello? El fundamento apostólico. El sello de la iglesia debe de ser el fundamento apostólico. Pablo escribe en la carta a los Efesios capítulo 2, el versículo 20, y dice, edificaos. ¿Sobre qué? Sobre el fundamento de ¿quién? De apóstoles y ¿quién más? Y profetas, siendo la principal piedra del ángulo ¿quién? Cuando los cristianos son edificados en Cristo y conservan los postulados apostólicos, o mejor dicho, la doctrina apostólica, eso es lo que hace que ese cristiano tenga el sello que lo caracteriza como un verdadero hijo de Dios. Porque cuando usted sabe que la santidad es parte fundamental del cristiano, cuando usted sabe que el nuevo nacimiento es parte fundamental en el desarrollo del cristiano, cuando usted descubre que la justificación es vital para vivir el presente y no el pasado, cuando usted comprende que la resurrección es una realidad y es el motivo de nuestra fe, cuando usted alcanza a entender que la fe va más allá de lo tangible, entonces usted está bien fundamentado y le da garantías de que pase lo que pase, usted está en la roca que es Cristo. Usted verá si lo alaba, hermano. Ahora me encanta lo que dice el texto que leímos, porque cuando uno tiene ese conocimiento de la doctrina, lo lleva a apartarse de iniquidad. Que eso es lo que está diciendo. Apártese de ¿qué? Y lo dice el mismo texto, hablando de lo mismo. Iniquidad en el campo de la doctrina es cualquier enseñanza que altere nuestra manera de ver, de pensar, de creer, de profesar. Cuando usted lee en el capítulo 1 de la carta a los Romanos, a los Gálatas, Pablo dice, estoy asombrado de que tan fácil se hayan apartado para seguir un evangelio diferente. Y luego dice, no que haya otro evangelio, sino que algunos ¿qué? Pervierten el evangelio. Porque no hay sino un solo evangelio. La tradición y nosotros de alguna manera decimos los 4 evangelios, pero no hay 4 evangelios. Es un evangelio con 4 puntos de vista diferentes, que es lo más correcto. El evangelio de Jesucristo que narra Mateo, Marcos, Lucas y Juan son
4 puntos de vista diferentes basado en un evangelio que es cristocéntrico, que es donde los cristianos debemos de aprender a fundamentar nuestra fe. Entonces, ¿por qué hay iniquidad en el cristianismo? Hablando en el campo de la fe, de la vida cristiana. La iniquidad refleja de alguna manera lo que es injusto. Usted sabe que se dice que uno de los países donde más iniquidad en el campo social hay es Colombia, ¿cierto? ¿Y a qué se refieren? Que hay unos que tienen mucho y otros que tienen muy poco, porque consideran que eso es ¿qué? Injusto. Pues yo no lo considero así. Jesús dijo: los pobres siempre los tendréis. Sin embargo, la gente habla así. Cuando lo traemos al campo espiritual, en el capítulo 6, el verso 9 de la primera carta a los Corintios, Pablo dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y comienza a explicar quiénes son los injustos. Injusto es el adúltero, injusto es el fornicario, injusto es el avaro, injusto es el que echa con varones, injusto es el afeminado, injusto es el ladrón. Eso es lo que dice, ¿cierto? Léalo y verá. ¿Y por qué es injusto? Porque no puede ser que habiendo un Dios que creó el cielo y la tierra, que nos dio el privilegio de venir a unas vacaciones acá, que aparte de eso nos ha hecho posible la eternidad en Dios, le paguemos de una manera tan desfavorable, cuando el deber de los cristianos debería ser estar a sus pies, adorándole, obedeciéndole, sirviéndole, honrándole, engrandeciéndole, reconociéndole como lo que Él es: Señor de señores, Dios de dioses, Rey de reyes, el Salvador de todos. Alaba el nombre de Cristo. A su nombre gloria. Entonces, trasladando esa palabra al texto, es una injusticia que se diga que no hay resurrección. Es una injusticia que se dañe la conciencia de los cristianos en relación a la esperanza que tenemos. Porque la razón del cristianismo es la resurrección. Quítele al cristianismo la resurrección y no vale la pena ser cristianos. Porque entonces naceríamos, creceríamos, moriríamos y se acabó todo. Por eso cuando ustedes leen el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, es una defensa enorme la que Pablo hace acerca de la resurrección. ¿Y por qué la hace? Porque hay unos que dicen que no hay resurrección, otros que dicen que la resurrección fue un cuento que no cabe en la vida de los cristianos. Entonces Pablo comienza diciendo que él quiere que la iglesia sepa que Cristo estuvo aquí y que murió conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y luego comienza a citar testigos, entre ellos a los apóstoles, a unas mujeres, a Cefas, a más de 500 hermanos, y por último me apareció a mí, diciendo: no puede ser que teniendo más de 500 testigos que pueden gritar a los 4 vientos que Cristo resucitó, ahora vengan a decir que no hay resurrección. Si fuera uno solo, hasta sí, porque en cualquier campo no se admite el testimonio de un solo testigo. La misma ley de Moisés decía que no se podrá sostener un juicio a alguien si no hay 2 o 3 testigos. Es de la única manera. Si hay 2 o 3 testigos, el juicio puede seguir. Pero si solo hay un testigo, no es válido. Entonces, Dios, para que no haya duda acerca de la obra de la resurrección,
no solamente deja 2 testigos, deja más de 500. Por eso es que él en la misma carta le dice a los corintios: no erréis, las malas conversaciones, ¿qué? Había una iglesia que creía que Cristo había muerto y había resucitado, y que esa es la razón del cristianismo. Y ahora aparecen unos a enseñar de que no hay resurrección. Para Pablo eso se llama corromper la conciencia, porque hacen que la persona en un momento dado cambie de pensamiento. Esta semana, ayer, creo que fue ayer, alguien me escribió de alguna parte del mundo y me dijo: pastor, ¿es verdad que existe la resurrección? A él ya le enseñaron que no hay resurrección. Entonces, si eso es verdad, yo quisiera saber dónde puedo comprobar eso. Entonces comencé a citarle, a mandarlo a leer en la palabra de Dios, donde se hace mención de la resurrección. ¿Por qué? Porque hay otras tendencias. Hay unas tendencias que hablan de la reencarnación, por ejemplo, de las cuales hay 2 ramos muy interesantes. Uno que se llama: van de reencarnación en reencarnación hasta la 7ª, y cuando llegan a la 7ª, llegan a la máxima perfección, el alma explota y desaparece. Hay otra que dice que las personas se van reencarnando infinitamente, sea en el campo positivo o en el campo negativo. Así que si usted no supo vivir aquí, se reencarna en un mineral, y de ese mineral se degenera en otro mineral de menos valor, y se va degenerando y se va degenerando y se va degenerando. Pablo hace una férrea defensa en el capítulo 15 cuando les dice: no se equivoquen, que el hombre no puede reencarnarse en un animal, que el hombre no puede reencarnarse en un cuadrúpedo, en un ave, en un reptil. Y les explica por qué. Porque una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna. Una es la carne de las aves, otra la de las bestias, otra la de los peces, haciendo ver que no existe la mínima posibilidad que sucede. Entonces alguien preguntó por allá: ¿y entonces con qué cuerpo vendrán? Y él les dice: necios, es que ustedes no han alcanzado a entender que cuando uno siembra un grano, no nace el grano, sino el cuerpo desnudo. Diciendo así: el grano queda en la tierra y lo que sale es el tallo. Así también es la resurrección. Se siembra un cuerpo mortal, resucitará un cuerpo inmortal. De veras, si alaba al Señor. Hace rato él ha venido diciendo acerca de esa doctrina tan fundamental en la vida de los cristianos, y la discusión la lleva pero muy allá. Observe lo que él dice: si no hay resurrección, que era lo que estos señores decían, que ya no había resurrección. Dice Pablo: si no hay resurrección, van en nuestra fe, van en nuestra predicación, somos hallados falsos testigos, porque hemos predicado que Cristo resucitó, el cual no resucitó si los muertos no resucitan. Y si los muertos no resucitan, somos los más dignos de pesar de todos los hombres, porque hemos venido creyendo eso. Y si de verdad no hay resurrección, no vale la pena ser cristianos. Comamos y bebamos, que mañana moriremos, pero Cristo ha resucitado. Primicia de los que durmieron es hecho. Cristo el primero, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin. Aleluya. Es apasionante cuando uno mira el por qué Pablo dice que el cristiano debe de tener una garantía que haga posible su relación íntima con Dios en la tierra
y que le garantice también la eternidad. Y se trata de ese sello especial que se llama el fundamento, que es Cristo. Porque eso es lo que dice, teniendo este fundamento, eso es lo que dice él, pero el fundamento de Cristo está ¿qué? Firme. Y teniendo ese sello, ¿cuál? El conocimiento de esa doctrina. Pues la iglesia debe de estar, ¿cómo? Firme. Que vino un ángel a decirme que estoy equivocado de la fe, lo siento, se ha llamado anatema. Que el pastor más importante de la iglesia Pentecostal Unida de Colombia hoy o mañana vino y enseñó aquí que todo lo que hemos creído por todos los años era un error, lo siento, sea anatema. Que el apóstol Pablo nos envió una carta diciendo: amados hermanos en Kennedy, Bogotá, lamento comunicarles que durante toda la vida fui cristiano y escribí muchas cartas y di muchas enseñanzas, pero hoy me sentí a pensar y ahora descubro que todo era un error. ¿Se ha llamado qué? Anatema. Porque hay una sola realidad, y es que Dios es el dueño de la iglesia. Tenemos la palabra profética, ¿qué? Alabe su nombre. Por eso es que Juan en su carta enseña: si alguno viene a vosotros con una doctrina ¿qué? Diferente a la que habéis aprendido, ¿qué dice? No lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, para que no os hagáis partícipes de sus malas obras. La mejor manera, la mejor forma del cristiano estar en Cristo es creyendo a la doctrina. ¿Y dónde la encuentro yo? Acá. Jesús mismo dijo: el cielo y la tierra ¿qué? Pero mis palabras. ¿Usted sabe por qué estamos aquí? Porque su palabra ha dicho que esta obra cobra vigencia en el día de hoy. Donde haya una iglesia adorando a Dios de verdad, fundamentada en ese fundamento de apóstoles y profetas, simplemente se está dando un testimonio que los dichos de Dios y los hechos de Dios pueden pasar los años, los decenios, los centenares, los milenios, pero que Dios sigue siendo el mismo y que su palabra sigue siendo la misma, que sigue cobrando vigencia, que los que la creen como está escrito, de su interior correrán ¿qué? A su nombre gloria. Ahora el apóstol aclara que más allá de que se levanten esas personas que quieren dañar la buena fe del cristiano, pues lo cierto es que eso es como también normal. Mire lo que dice el verso 20: pero en una casa grande no solamente hay ¿qué? Utensilios de oro y de plata, sino también hay de madera y de barro, y unos son para usos ¿qué? Honrosos, y otros para usos ¿qué? Viles, deshonrosos. El cristiano tiene que aprender a establecer la diferencia, quién es sano en la doctrina o no. Y cuando usted descubre que alguien está torcido en sus convicciones cristianas, que lo que profesa no se ajusta a lo que Dios enseña, entonces acuérdese que simplemente ese es un utensilio que está en una casa llamada iglesia, pero que desafortunadamente es un utensilio vil, un utensilio que sirve de deshonra, un utensilio que hace ver deforme la obra de Dios, un utensilio que genera más bien discusiones, contradicciones que afectan la vida de muchos cristianos, y que el cristiano, pues como el lugar donde el pueblo de Dios se congrega es un lugar público. A mí me ha dicho gente: pastor, ¿yo puedo ir en pantaloneta a su iglesia? Y claro, usted puede ir. Pastor, ¿y yo puedo ir en minifalda a su iglesia?
Sí, usted puede ir. Y yo sí puedo ir con aritos y maquillada. Usted puede ir. Esto es un lugar público. Lo que pasa es que hay que establecer la diferencia. ¿Quién es un hijo de Dios y quién no es un hijo de Dios? Que un cristiano, una cristiana que quiera ser hijo de Dios, tiene que renunciar al pecado, tiene que renunciar al mundo, tiene que renunciar a las vanidades, a los deseos de su carne, morir al pecado para vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces no es extraño que dentro de la iglesia algunos que dicen ser cristianos, que incluso se bautizan y profesan la fe algunos días, mañana resultan diciendo, pensando, actuando, viviendo totalmente diferente a los postulados cristianos. Bueno, ¿y ese tipo por qué está ahí? ¿Y esa persona? Bueno, yo como pastor no puedo estorbarle a que alguien llegue a un lugar que se llama público. Aquí puede entrar cualquiera. Aquí puede venir el borracho, el ladrón, el afeminado, el sicario, el narcotraficante, el que quiera puede entrar aquí. Esto es un lugar ¿qué? Público. Lo que pasa es que cuando entramos al campo de los cristianos, si un cristiano se comporta de una manera inadecuada, los creyentes fieles deben de entender que ese es un vaso de los cuales Pablo habla. Hay vasos de honra y vasos de deshonra. Y es desafortunado que esos vasos de deshonra muchas veces le han dañado la conciencia a personas que quieren comenzar a caminar en la vida cristiana. Porque sus comportamientos los llevan a pensar a quienes no creen. Bueno, si esos son los cristianos, si así viven allá. Yo conozco a Julano que es que cristiano y va a esa iglesia. Y si usted viera cómo vive, y si usted viera cómo se comporta, qué bueno que esa persona alcance a entender que ese es un vaso de deshonra, que está en una casa grande, pero que viene el día de la quema y que Dios separará lo bueno de lo malo. Así como el labrador de la tierra separa la cizaña del trigo. Alaben al Señor. Jesús dijo, por los frutos ¿qué? No puede un árbol bueno dar frutos malos, ni un árbol malo dar frutos buenos. Porque de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. Con Dios se es cristiano o no se es cristiano. El hecho de que una persona se llame cristiano y venga a la iglesia y cargue la Biblia, eso no quiere decir que es cristiano. Para ser cristiano tiene que hacer las cosas como Dios manda. De otra manera será un vaso ¿qué? Vil, de deshonra. Pero yo los motivo hoy para que, si algo nos está faltando, entremos al taller del maestro. Aleluya. Que Él comience a hacer el trabajo en su vida y en mi vida, y comience a quitar lo malo que hay en usted, lo malo que hay en mí, para que seamos como lo que Dios quiere que seamos, verdaderos hijos de Dios. Alaben a Cristo, hermano. Y el apóstol dice en el verso 21, así que si alguno se limpia de estas cosas, o sea, una persona puede ser un vaso vil, un vaso de deshonra, pero si cae en conciencia de que no está actuando bien, ¿qué dice el verso 21? Así que si alguno se limpia de estas cosas, ¿será qué? Instrumento para qué? Para honra, santificado. Ya no será vil, ya será útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Y Santiago escribe en el capítulo 5, el versículo 20. Sepa que si alguno hace volver a un pecador del error a su camino, salvará un alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. ¿Escuchó eso? Si lo hace volver, estaba hablando del creyente que alguna vez, como Himeneo y Fileto profesaron la verdad,
se fueron, se desviaron. Dice Pablo, si alguien los hace volver, porque cuando dice hacerlos volver, fue porque estuvieron y se fueron, ¿o no? Estuvieron y se fueron. Él dice, pero si alguno lo hace volver, va a salvar un alma de muerte y va a cubrir multitud, porque hay una particularidad en Dios. En Dios solo existe el presente. Si usted es impío hoy, impío es, y si se muere así, se pierde. Pero si usted es impío ahora y reacciona y se aparta del mal y comienza a hacer el bien, su pasado no le será tenido en cuenta, porque el Dios nuestro restaura, el Dios nuestro perdona, el Dios nuestro olvida, el Dios nuestro echa tras sus espaldas nuestros para no volverse a acordar de ellos. Este es el Dios que yo predico, un Dios bueno, un Dios grande, un Dios misericordioso, inigualable, incomparable, lento para la ira, grande en misericordia. Todo cristiano, todo ser humano que va por esta tierra debe de entender eso. La meta debe de ser un vaso de honra, que la gente diga, wow, ese es un hijo de Dios, esa es una hija de Dios. Y hay gente que lo cree así. A mí me han llamado, pastor, tiene una persona que me pueda recomendar. Es que he probado con la gente que no son de su iglesia y me han hecho tanto daño. Yo sé que las personas de su iglesia, conozco gente que es muy correcta. Ah, ¿es un vaso de qué? De honra. Y a las personas que se ayudan a emplear, que a veces llegan aquí, pastor, estoy en una crisis muy grave, no tengo empleo, no tengo cómo sobrevivir. ¿Será que usted me puede ayudar? Y uno comienza a escuchar a la persona y ve que de verdad está necesitado. Entonces uno busca contactos, a ver dónde podemos ubicar a esa persona. Pero lo primero que le decimos es, manéjese bien para que le abra puerta a otro. Porque si usted se maneja mal en esa empresa, van a decir que aquí todos son iguales. Y por eso usted debe de ser el mejor empleado, el mejor patrón, el mejor estudiante, el mejor padre, la mejor madre, el mejor esposo, la mejor esposa, el mejor ciudadano, porque estamos llamados a ser ejemplo. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Somos luz del mundo y somos sal de la tierra. Así que no interesa si usted tiene mucho conocimiento. Aquí lo que importa es que viva la vida cristiana. Si usted es un hombre o una mujer fiel a Dios, puede que no se sepa la Biblia de memoria, pero sabe agradar a Dios, sabe obedecer a Dios, y su testimonio será fundamental para que muchos hombres alcancen a entender que algo ha pasado aquí, que algo ha sucedido en la iglesia del Señor, que usted es diferente. Viene a mi mente el testimonio de ese hombre adinerado que ha empleado a una niña de la iglesia y ella nunca les habla, pero su vida es ejemplar. Y un día le llama la atención eso y dice, yo tengo que ir a ver dónde es que va esa mujer, qué clase de familia tiene, es tan diferente. Y la hermana se fue y entró a la iglesia y el tipo entró tras ella. Comienza el culto, Dios se hace manifiesto, se predica la palabra y antes de que termine el culto ese hombre está arrodillado pidiendo a Dios misericordia, pidiendo a Dios perdón. Dice que cuando se levantó alguien se le acercó y le dijo, caballero, bienvenido, cuéntenos quién le habló del evangelio. Y él dijo, a mí nadie me ha hablado, yo he visto el evangelio. Yo, ¿cómo así? Dice, sí, una empleada que viene aquí, que vino hoy al culto, es una mujer diferente. Esa persona es ejemplar y me llamó la atención, quise venir y ahora entiendo por qué es que ella es diferente. Eso es lo que necesitamos, que donde usted esté sea ejemplar, sea honrado,
sea transparente, sea delicado, sea juicioso, sea responsable. Viva para Dios, porque somos la luz del mundo. Y Jesús dijo, nunca se coloca la luz debajo del cajón, sino que se coloca encima para que alumbre a todos. Así alumbre vuestro testimonio delante de los hombres, para que ellos al verlo glorifiquen a Dios por ellos. Que tengan que decir, como dijo el escritor consagrado, grandes cosas ha hecho Dios con estos, nos gozaremos y estaremos alegres. Y me encanta la forma como él le enseña a Timoteo, en el sentido de que muchas veces el cristiano debe de aprender a huir. Entonces le dice en el verso 22, huid. ¿De qué? Porque somos carne. Y en otra parte él escribe, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en esto, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a quienes más. Entonces no vamos a descartar que somos humanos. Todos, por causa de nuestra naturaleza, somos tentados. ¿Quién no ha sido tentado? No existe un solo hombre que no haya sido tentado. El asunto aquí es no ser vencido de la tentación. Pablo dice, no seáis vencido de lo malo. Vence con el bien el mal. ¿Y cómo es huir? Bueno, si se ve la oportunidad de fallarle a Dios, de pecar contra Dios, de pecar contra sí mismo, ¿qué debe de hacer? Huir. Huir. Muy buena la oferta, pero no puedo. Pienso que debe de ser muy agradable tener tanto dinero de una manera fácil, pero yo soy cristiano. Gloria a Dios. Este me ha ofendido tanto que estoy que exploto. Se me ha subido el color a la cara, pero yo soy hijo de Dios, no puedo. Hay una oferta interesante en el campo sexual, pero yo no puedo. Hay una oportunidad de satisfacer mi venganza, pero yo no puedo. No sé si ustedes recordarán el testimonio que di, si lo di aquí o no alguna vez, como los hermanos me han dado 3 millones de pesos para que vaya a separar la casita prefabricada. Me lo echo al bolsillo, me echo 2 millones acá y 1 en el saco. Y cuando voy a ingresar a la oficina donde tengo que pagar la casa prefabricada, doy el paso y antes de estar adentro me pegan un jalón del saco. Yo miro y cuando veo tengo un revólver en el pecho. La plata. ¿Y cuál plata? La plata, o te morís. Y la gente entra en la oficina y pues imagínense, uno con un revólver en el pecho. Pues yo lo único que hice fue recostarme contra la pared. De aquí solo hay que salvar 2 millones. Porque el otro se va a ir, me va a esculcar. Así que el tipo era temblando. Yo vi a ese hombre pequeñito, hermano, y le pongo estos calambombos y lo tiendo. Pero me acordé que era cristiano. Me acordé que era cristiano. ¿Y cuántas veces le habrá pasado a usted? Como le pasó al salmista: en cuanto a mí, por poco resbalaron mis pasos. Muchas veces los cristianos pueden verse al borde del pecado, pero se acuerda de que somos ¿qué? Cristianos. Que tenemos que ser un instrumento de honra, un vaso de honra, útil, conscientes de que hay un fundamento que es la sana doctrina que hace que nos comportemos diferente a los demás. Porque desde el principio fue enseñado así: me seréis un pueblo diferente a los demás pueblos. Que allá roban, que allá matan, que allá hurtan, que allá fornican, que allá adulteran, que allá son chismosos, que allá calumnian, que allá murmuran. Eso puede pasar allá, pero aquí no puede pasar. Si somos hijos de Dios, tenemos que marcar ¿qué? Alabe el nombre de Cristo.
Aleluya. Y me encanta lo que dice el texto, porque el fundamento de Dios está firme. Usted puede hacer lo que quiera, comportarse como quiera, pero Dios siempre seguirá siendo Dios. Su palabra siempre seguirá siendo la misma. Hay gente que en este tiempo quiere que la iglesia se ajuste a las demandas sociales de hoy. Hay cristianos que quieren estar en la sociedad como vive la sociedad, porque hay que estar actualizados. Pero usted debe de saber que cualquier cosa puede cambiar. La geografía cambia, ¿o no? Hay un cerro y un constructor dice: voy a derribar ese cerro para hacer una urbanización, y le mete maquinaria, y el cerro mañana es un plan. Eso cambia. Siempre corre el río por aquí, lo voy a extraviar, lo manda por otra parte. La filosofía puede cambiar, la política puede cambiar, el lenguaje cambia según la necesidad del hablante. Eso lo sabe usted. Las personas cambiamos hasta en la fisonomía. Cuando yo era pequeño, todos se peleaban por cargar este lindo bebé. Pero ya hoy la gente piensa diferente, porque todo en la vida cambia, pero hay uno que no cambia. Dios sigue siendo el mismo, y su palabra sigue siendo la misma, y sus exigencias siguen siendo las mismas. Por eso hay que valorar el privilegio de ser cristiano. Valore, porque más allá de lo que pase en el alrededor suyo, en la sociedad, en su familia, en su propia vida, algo debe de quedar en claro hoy aquí: Dios no cambia. ¿Escuchó eso? Dios no cambia. Él sigue siendo bueno, Él sigue siendo justo, Él sigue siendo misericordioso, Él sigue siendo lento para la ira. Pero también dice que no dará por inocente al culpable. ¿Escuchó eso? No hay forma de sobornarlo, no hay forma de conseguir testigos falsos, no hay manera de hacer de que Él deje de ser Dios. Uno se encuentra con gente que cuestiona a Dios, incluso por ahí le hicieron un juicio a Dios, no sé si lo habrán leído, y declararon a Dios culpable. Sin embargo, cada que Él quiere, los moja, y cuando quiere les mueve el piso, y el día que quiera hace que la tierra se los trague, y el día que los llame a juicio los pondrá en su sitio, porque a Dios nadie lo baja de ahí. Que no hay Dios, eso a Él no lo afecta. Que Dios no existe, no lo perjudica a Él. ¿Quién se perjudica? El que piensa así, porque Él es Dios con usted o sin usted. Y ese es el Dios que yo predico, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Por eso los motivo hoy, de verdad, a que crean en el verdadero Dios y la vida eterna, cuyo fundamento es firme, no lo mueve nada ni nadie. Pueden surgir religiones, pueden surgir tesis, pueden surgir profetas, pueden surgir soñolientos, visionarios, adivinos, lo que quiera, pero Dios sigue siendo Dios. Oh Jehová, tú eres Dios en el cielo, Dios en la tierra, Dios en las aguas y debajo de la tierra, y no hay más. Eso es lo que te debe de llevar a pensar que vale la pena ser un vaso útil en las manos de Dios. El Dios del principio es el Dios de hoy. Pablo escribe: Jesucristo es el mismo. ¿Cuándo? Ayer. El Jesús severo de los evangelios, que saca a los cambistas del templo, es el Jesús severo que no permitirá que se negocie con su fe. El Dios misericordioso, que tuvo compasión de la multitud porque estaban como ovejas que no tenían pastor, es el mismo que tiene compasión hoy de los perdidos. El Cristo que fue hasta la cruz y murió por los pecados de aquellos, es el mismo que murió por nuestros y ha muerto por los que vienen después de nosotros,
porque su ofrenda es perfecta. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. No olvide, Él era, es y será. Y no hay otra esperanza para el mundo. Solamente Jesucristo es la esperanza de gloria. Usted tiene que decidir si se acoge a su plan salvífico o lo rechaza. Lo que sí quiero que le quede claro es que acepte o no acepte, Jesucristo sigue siendo el mismo. Demos gracias esta mañana.